la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos surge de lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, acuérdense que hace fundamento a que la suma del cuadrado de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, lo que vamos a estar teniendo en geometría euclidiana siempre va a ser el plano cartesiano. El plano cartesiano vamos a tener el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Y los puntos se van a determinar escribiendo primero la abscisa y después la ordenada. Por lo tanto, si yo les digo que el punto A tiene coordenadas 3,5, eso quiere decir que la abscisa es 1, es 2, es 3, y que la ordenada es 1, es 2, es 3, es 4 y es 5. Y obviamente el punto entonces se va a encontrar precisamente en esa intersección haciendo la traslapación vertical y horizontal. O sea que aquí relacionando a la abscisa y también está el 5 relacionado a la ordenada. Si se dan cuenta, esas líneas punteadas no las dejo porque solamente es para que vean dónde está el punto. Así va a ser todos los puntos. Les digo que hay un punto que es el punto B y el punto B es de coordenadas menos 1, menos 2, pues otra vez en las abscisas es menos 1, en las ordenadas es menos 2 y en esa ubicación, considerando las horizontales y las verticales, aquí estoy diciendo que está el punto B. Y por lo tanto, yo puedo calcular la distancia del punto A, considerando que es un segmento, y ese segmento, si yo dibujo las líneas horizontales y verticales, estoy teniendo un triángulo rectángulo. Y de ese triángulo rectángulo, lo único que debo de hacer es calcular la distancia de un cateto y la distancia de los Pitágoras. Yo podré calcular la distancia de la hipotenusa, donde precisamente esa es la distancia entre dos puntos. ¿De dónde proviene la distancia entre dos puntos? Proviene del teorema de Pitágoras. ¿Cuál es la fórmula para calcular la distancia? Pues el teorema de Pitágoras, donde primeramente voy a escribir un cateto. ¿Cuál es ese cateto? Pues ese cateto es la distancia que hay en uno de los lados del triángulo. Y esa distancia se va a calcular como la resta. Entonces, para que no haya ningún error, se escriban la abscisa de la A y le van a restar la abscisa de la B. Ahí va a ser más práctico para que entiendan que este orden es el mismo orden que deben de tener acá. Si ustedes procuran ese orden, va a ser muy rápido que entiendan la fórmula. Si no mantienen el orden, va a ser muy complicado. Acuérdense que en geometría euclidiana ustedes les mencionaron que los puntos se simbolizan con letras. Por eso estoy manejando letras mayúsculas que son A y B. También ustedes les dijeron en geometría euclidiana que los lados del triángulo se simbolizan con letras minúsculas. Eso quiere decir que este cateto 2 en realidad se debería de llamar B minúscula y este cateto 1 en realidad se debería de llamar A minúscula. Pero como no me importa, todo lo voy a dejar relacionado a la abscisa de cada punto. Primero el que aparece primero y después el que aparece después. Traten de llevar ese orden y se van a dar cuenta que geometría euclidiana se convierte en algo muy básico llevando ese orden. Obviamente, como es un teorema de Pitágoras, aquí lo debo de elevar al cuadrado. Y luego, en el teorema de Pitágoras saben que es la suma del cuadrado de los catetos. Por eso, ahora voy a llevar el mismo orden. La distancia de este cateto va a ser la relacionada a las ordenadas. Y eso, llevando el mismo orden que les estoy mostrando aquí, va a ser simplemente la ordenada de la A y le van a restar la ordenada de la B, que va a estar elevado al cuadrado. Obviamente, por el teorema de Pitágoras, aquí estoy dejando una raíz cuadrada. Y de ahí surge la fórmula. Solamente recuerden que se basa en el teorema de Pitágoras y solamente recuerden que va a ser una resta de las abscisas y una resta de las ordenadas. Obviamente, como aquí hay una suma, esa suma conlleva la propiedad conmutada. Dígame su número de lista si alguien se lo sabe.
Tres, dime tres. La propiedad conmutativa indica que los elementos de la suma se distribuyen sobre los elementos de la resta en un producto. No, esa es la propiedad distributiva. ¿Cuál es la propiedad conmutativa? Yo, 15. No me Yo. digan yo, díganme nada más 15. 15, dime 15. Ya me dijiste 15. 15, dime. Es que el orden de los términos no va a alterar el producto final. Ok, va que va. Te voy a poner la mitad porque la estructuración semántica no fue a la adecuada. Acuérdate que término es la multiplicación del signo por la variable, por la base con exponente, etcétera. Y aquí no tengo términos, lo que tengo son sumandos. Entonces, la propiedad conmutativa habla que el orden de estos sumandos no altera el resultado que se llama suma. Esa es la propiedad conmutativa. Entonces, ahí, por eso les digo, apréndanse bien la conceptualización, porque si no en la manera de hablar, ahí se pierde la riqueza del lenguaje español. Recuerden que matemáticas va ligado del lenguaje español, por eso en el examen de admisión a la superior, prácticamente la mitad del examen es español y la otra mitad del examen es matemáticas. Lo demás, pues ya es para materias tecnológicas, pero es mínimo, ¿no? Prácticamente todo el examen de admisión a la superior es español y matemáticas porque vamos de la mano. Si no sabes hablar español, no vas a entender matemáticas. Y recuerden que en la suma, los elementos se llaman sumando y otro sumando. Por eso, el orden de estos sumandos no altera el resultado, donde el resultado de una suma precisamente se llama suma. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que si en la fórmula ustedes hubieran escrito la resta de las ordenadas más la resta, de todas maneras el resultado es el mismo. Pero para llevar un orden, vamos a considerar primero las abscisas y luego tal cual me lo están enseñando en la posición. Entonces, no es a fuerzas que sea así, pero vamos a llevarlo como un hábito para que se les vaya quedando más claro el por qué, ¿no? Entonces, la resta de las abscisas menos la resta de las ordenadas. Y la resta solamente háganla de acuerdo al orden que tienen acá. ¿Sale bien? Bueno, entonces, ¿cómo se llamó eso? Esto se llama fórmula de distancia entre dos puntos. Acuérdense que siempre hay que escribir qué es lo que estoy haciendo. O sea, qué es lo que estoy utilizando es una fórmula. ¿Cuál fórmula? De la distancia entre dos puntos. ¿Cuál es la fórmula? Pues es esta. Entonces, ahí estoy escribiendo el concepto y obviamente escribiendo cuál es la fórmula. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una fórmula y una ecuación? ¿Tres? Tres, dime tres. Una fórmula es una ecuación muy conocida y una ecuación es una operación algebraica que involucra términos donde ambos miembros tienen que conseguir una igualdad. Exacto, muy bien, gracias. Fíjense cómo, o sea, esos conceptos que ahorita me dijo su compañera, no se los sabe. Muy seguramente los está leyendo. Y los está leyendo porque a lo mejor tiene como 2 o 3 ventanas abiertas. Es la ventaja de trabajar en casa, tener muchas cosas a la par, organizadas en una sola pantalla. Y no hacer desorden en tu mesa de trabajo, ¿no? Entonces, vayan viendo cómo todos los días voy a hacer preguntas y obviamente todos los días pueden tener preguntas contestadas que a la larga se convierten en participaciones. Y como en ocasiones pregunto hasta 20 cosas, pues en un solo día, si esa misma persona me contesta las 20, pues ya avanzó mucho, ¿no? Entonces nada más pónganse a estudiar, pónganse a leer y poco a poco el concepto claro, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hago después de una fórmula? Pues sabemos que después de la fórmula hay que sustituir. ¿Alguien sabe qué quiere decir sustituir? 27. 27, dime 27. 13. Sustituir es cambiar los valores de tu ecuación por las variantes por los valores de tu ecuación. Ok, va que va. ¿Qué es sustituir? Sustituir es reemplazar. Así, rápido. Y entonces, lo que ya dice su compañera viene implícito. Reemplazas los valores numéricos en las variables. Si se dieron cuenta, su compañera dijo las variantes. Entonces, ahí hay varios
nombres que no me sea adecuadamente. Eso es normal, no lo sientan como un estás mal y no sabes aprender. No, es algo que están aprendiendo. Por lo tanto, cada vez que me den una respuesta, obviamente les pondré su punto, si está bien conceptualizada, aunque no me la digan con las palabras adecuadas, pero sí tengan en cuenta que el lenguaje español es muy lindo, por eso utiliza las palabras para eso, ¿no? Por eso yo estoy en contra de las groserías y de los albures, porque en realidad una grosería y un albur ni sabes luego qué quiere decir la grosería, ¿no? Se la dices porque todo el mundo la repite, pero no sabes en realidad la contextualización, que eso sería lo importante, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir sustituir? Quiere decir reemplazar. Por lo tanto, la distancia del punto A al punto B se va a calcular como la raíz cuadrada de la abscisa de A. Saben que el primero que se escribe es la abscisa. Por eso aquí tengo que escribir un 3. Le voy a restar la abscisa de la B, que es lo primero que se escribe. Por lo tanto, se escribe un menos 1. Utilizo mis símbolos de agrupación y lo elevo al cuadrado. Estoy reemplazando y utilizando los símbolos de agrupación adecuados. Luego más la ordenada de la A, saben que es el segundo que se escribe, por lo tanto aquí va un 5, y le van a restar la ordenada de la B, que es el segundo que se escribe, por lo tanto aquí utilizo el paréntesis, un menos 2, aquí tengo que ajustarlo, y entonces cierro los corchetes, lo elevo al cuadrado, y recuerden que la raíz cuadrada es un paréntesis. Como la raíz cuadrada es un paréntesis, tienen que cerrar a donde termina el paréntesis. No lo dejen abierto. En Word es una mala costumbre porque Word lo deja abierto en el editor de ecuaciones cuando la raíz cuadrada es un paréntesis, y por eso es indispensable que lo cierren para que sepan exactamente cuáles son los que está agrupando. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hice en ese paso? Acuerden que un proceso no usa una serie de pasos, pero en cada paso se aplica un concepto. ¿Cuál es el concepto? El concepto fue sustituir. ¿Qué es sustituir? Sustituir es reemplazar. Por eso reemplacé el 3 por la abscisa, por eso reemplacé el menos 1 por la otra abscisa, manteniendo que este signo menos está multiplicando a la abscisa. Por eso aquí escribí la multiplicación. Eso es conceptualización. Por eso sustituir simplemente es reemplazar. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues los conceptos que voy a aplicar va a ser primeramente la ley de los signos. ¿Por qué voy a utilizar la ley de los signos? Pues porque aquí hay una multiplicación de signos y aquí hay otra multiplicación de signos. ¿Alguien se sabe la ley de los signos? 32. 32, dime 32. 32, dime. Que al multiplicar o dividir dos signos iguales el resultado es positivo y al multiplicar o dividir dos signos diferentes el resultado es negativo. Ok, muy bien, ya tienes tu punto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al multiplicar menos por este menos me da más, y también este menos por este menos es más. Entonces, primer concepto es ley de los signos. Ahora bien, debido a que este signo quedó positivo, quiere decir que este número y este número es positivo. ¿Alguien sabe lo que es un número? 32. 22, dime el número. No, 32. 32, dime que es un número 32. Es la representación simbólica de una cantidad. Ok, está bien. Ahorita te la pongo porque tuve problemas con mi Excel, ¿eh? Ahorita que reaccione el Excel, te la pongo a 32. Muy bien. Entonces, es la representación simbólica de una cantidad. Obviamente aquí las cantidades son cosas que podemos contar o medir, y la cantidad que estoy midiendo son las divisiones. Esas divisiones, que es lo que yo veo, esa es la cantidad, y lo que me representa es un número. Por lo tanto, voy a tener que aquí hay un 3 positivo y aquí hay un 1 positivo. Debido a que los dos son positivos, entonces puedo aplicar otro concepto. Y ese concepto obedece a que los signos son iguales. Y como los signos son iguales, entonces voy a aplicar lo que es la suma. Y la ley de la suma, me voy a ir un poquito más rápido porque ya se va a acabar la clase. La ley de la suma menciona que si tienen dos números con el mismo signo, los números se suman y se deja el signo que predomina. Entonces, debido a esa situación, ya te puse tu participación 32. Debido a eso voy a utilizar la ley de la suma en los primeros. Y en los segundos, si ustedes se dan cuenta, aquí también existe un signo positivo, que es de la ley de los signos, y eso provoca que tenga dos números positivos, que es el 5 y el 2, y por lo tanto también voy a aplicar la ley de la suma. Ahí es donde les digo que en un solo paso puedo aplicar varios conceptos. ¿Qué concepto estoy aplicando? Ley de los signos y ley de la suma. ¿Hay que escribirlo? Sí, hay que escribirlo, porque así quiero que me lo entreguen, por favor, para que se vayan haciendo
la costumbre, o el costumbre, como dicen en Oaxaca. Yo soy de Oaxaca. Bueno, mi familia es de Oaxaca. Y entonces, al aplicar esos dos conceptos, me va a quedar que la distancia del punto A al punto B es la raíz cuadrada de esta ley de la suma, donde esta ley de la suma me genera un 4, y esta ley de la suma me genera un 7. Entonces, es un 4 al cuadrado más un 7 al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, ya no estoy escribiendo los paréntesis. ¿Por qué no estoy escribiendo los paréntesis? Pues porque ya estoy escribiendo el 2. ¿Cómo se llama el 2? ¿Cómo se llama este 2? 3. 5. 13. Número 3. Es un ¿Qué es el exponente. exponente? Es el número que indica el número de veces al que la base se tiene que multiplicar por sí misma para obtener una potencia. Ok, muy bien. Eso es un exponente. Entonces, fíjense cómo todo tiene su respectivo significado, ¿eh? Todo. Muy seguramente los que me están contestando o fueron mis alumnos del semestre pasado o están viendo ya la parte teórica, ¿no? Y ahí es donde ustedes se tienen que poner a estudiar para que entiendan qué quiere decir cada cosa. Obviamente, ¿qué es lo que voy a aplicar aquí? Fíjense, ¿por qué no se escribe el paréntesis? Pues porque el paréntesis quiere decir multiplicación y el 2 quiere decir número de veces en que se multiplica la base por sí misma. Por eso no tiene caso el paréntesis. Y como no tiene caso el paréntesis, no es necesario que me lo pregunten. La misma conceptualización te va diciendo cuándo escribir algo o cuándo no escribirlo. Por lo tanto, si aplico la definición de potencia, voy a multiplicar a esta base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Eso quiere decir que la multiplico 2 veces por sí misma y eso quiere decir que me va a dar un 16. Me voy a ir por las piedritas. La distancia de AB es un 16 más, si aplico aquí la definición de potencia, también quiere decir que aquí va un 49. Y de ahí, si ustedes se dan cuenta, lo que debo de aplicar, pues otra vez es la ley de la suma. ¿Por qué debo de aplicar la ley de la suma? Porque aquí hay dos números que tienen el mismo signo y además estoy aplicando la jerarquía de operaciones. ¿Qué quiere decir la jerarquía de operaciones? Pues quiere decir el orden en que realizo la operación. ¿Por qué realizo primero la suma? Pues porque el paréntesis está marcado con este símbolo. ¿Cómo se llama este símbolo? 3. 32. 3. ¿Cómo se llama el símbolo 3? Radical. Muy bien, se llama radical. Entonces, con el símbolo radical me doy cuenta que hay un paréntesis. Por lo tanto, ese paréntesis, según jerarquía de operaciones, me indica que primero debo de hacer la suma. Y si primero hago la suma, entonces va a resultar que la distancia del punto A al punto B es 9 más 6, y entonces tengo un 65. Ahora bien, voy a calcular factores primos. Eso quiere decir que el 65 no tiene mitad, no tiene tercera, pero tiene quinta. Si tiene quinta, aquí me toca de a 1 sobra 1 y luego 13, y este 13 es número primo. Por lo tanto, esto no se puede racionalizar el radicando. Como no se puede racionalizar el radicando, ya se acabó. Y entonces, quiere decir que la distancia del punto A al punto B es raíz de 65, que es lo que acabo de calcular aquí. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta? Si no me dice nada nadie, Yo, profe. ¿Cree que pueda repetir lo de la ley de la suma, por favor? Si tú tienes el número más 5 y el número más 3 y el número más 2, si tú te das cuenta, todos son números vas a dar un 10 y vas a dejar este signo que predomina, que aquí es más. Esa es la ley de la suma. Pero en la ley de la resta va a ocurrir que tú tienes un 5 y tienes un menos 17. Si tú te das cuenta, son diferentes. Como son diferentes, lo que haces es restar estos dos. Si tú haces la resta de estos dos, te va a dar 12. Y ahora lo que vas a escribir es el signo del número más grande. El número más grande es 17. Por la resta aquí te da menos 12 y por ley de la suma aquí te da más 10. Son dos cosas diferentes. Ley de la suma es con los mismos signos. Ley de la resta es con... ¿Sale bien? Ok, profe. ¿Qué va? Bueno, entonces, cualquier duda, díganmela. Todos tenemos diferente nivel, todos. ¿Por qué?
Pues porque algunos ya tuvieron buenos, otros no tuvieron buenos maestros, unos se pudieron conectar, otros ya quieren aprender a estudiar, otros no sé, hay diferentes razones. Entonces, por favor, pónganse a estudiar mucho, 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 y se van a dar cuenta que esto está como que muy fácil porque me sé todos los conceptos. Obviamente al principio me da miedo porque pues son muchos conceptos, ¿no? Fíjense, pues resulta que el punto A es 1, 2 y es 1. Y este va aquí, punto A. Hagan de cuenta que ahora les digo el punto B, y el punto B es menos 5, menos 2. O sea, es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 1, menos 2. Y quiere decir que aquí hay un punto... Ah, me falló. Ah, ya. Aquí hay un punto B. Me equivoqué. Aquí hay un punto B. Y por último, hagan de cuenta que C es de coordenadas 10, menos 1. Eso quiere decir que van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entonces, aquí está el punto C. Y si ustedes se dan cuenta, este que está aquí, y este que está aquí, y este que está aquí, es un triángulo. Y ese triángulo se llama ABC. ¿Sale bien? Con lo que ustedes acaban de aprender, ya me pueden decir si el triángulo ABC es equilátero, es escaleno, es isósceles o si es rectángulo. Y eso es lo padre, porque ustedes ya pueden aplicar los conceptos de geometría euclidiana. ¿Sale bien? ¿Estamos jóvenes? Sí, entonces para saber a qué triángulo pertenece va a depender de los puntos. Exacto, exacto. Sí, y los puntos yo te los tengo que dar acá, cuando te doy las coordenadas. ¿Cómo se forman las coordenadas? Con una abscisa y una ordenada. Siempre. ¿Estamos? Bueno, Sí. conclusión. Desde un ratito, ya que terminen todas sus clases, ya pueden empezar a hacer los ejercicios. Porque ya en los ejercicios viene calcular la distancia entre los puntos. Dime. Y cuando no es un triángulo recto, se hace lo mismo, pero con los tres puntos. Ah, es que acuérdate que lo primero que vas a calcular va a ser la distancia. Y esta distancia tú la calculas con el teorema de Pitágoras. Entonces, primero calculas una distancia. O sea, primero aplicas el teorema de Pitágoras aquí, con la abscisa y con la ordenada. Luego aplicas el teorema de Pitágoras aquí, con la misma fórmula. Y luego el teorema de Pitágoras aquí, con la misma fórmula. Y ya que tienes los tres resultados, haz de cuenta que la distancia de A a B te dio raíz de 5, la distancia de B a C te dio raíz de 7, por poner números, ¿no? Y la distancia de A a C te dio raíz de 11, pues te vas a dar cuenta que los tres son diferentes y por lo tanto es escaleno. ¿Sale bien? Pero eso ya es una conclusión que haces de acuerdo a la definición de geometría euclidiana. ¿Estamos? Gracias. Ok. Bueno, pues si no tienen otra duda, nos vemos la clase que entra, que creo que es el miércoles. Y ya vayan haciendo los ejercicios. Esto es muy rápido si conceptualizan. Y vayan leyendo toda la teoría que está en claro. ¿Sale bien? Bueno.